de pensar en lo que puedes dar o hacer. Incluye en que en todas estas cosas integralmente debe estar en el centro la palabra del Señor, y que la palabra del Señor es la voz de Dios que nos va a guiar, amados, para la crianza de nuestros hijos. Este es un tema muy hermoso, muy amplio, pero queremos dar algunos fundamentos para nosotros como padres y que podamos seguir instruyendo a nuestros hijos en el consejo de Dios. Dios nos ha dado el llamado a instruir, a nutrir, a amonestar, a hacerlo con amor, pero con una conciencia libre, guiada por la palabra del Señor. Sabemos, mis hermanos, que la salvación de nuestros hijos está en las manos del Señor. Y eso es importante, que suena sencillo y lo creemos, pero a veces intentamos ser los salvadores de nuestros hijos, imponiendo cosas. Pero bueno, de eso es lo que vamos a hablar en esta mañana. Y es ver que el fundamento es recordar primero quiénes somos en Cristo. ¿Quiénes somos? ¿Quién eres en el Señor, amado hermano? No eres cualquier padre ni cualquier madre, mi amado hermano. Eres un padre y una madre con una identidad. Eres redimido por el Señor. Y si eres redimido del Señor, has de mostrar un ejemplo en Cristo. Entonces, la base de todo esto es recordar quiénes somos, y en eso de lo que somos hablará. Si somos creyentes, hablará como ejemplo aún en la crianza de nuestros hijos. Por lo tanto, Cristo nos ha dado una libertad santa, una libertad que es para servir, una libertad, mis hermanos, que purifica, una libertad que nos capacita, amados padres, y aquellos que próximamente serán padres, y aquellos que también lo fueron. Recordar que hemos de criar no por obligación, sino hacerlo, escucha bien, con gozo y con reverencia para la gloria de Dios. Por eso es importante hablar de la libertad cristiana. Va a orientar la crianza y es ver el fundamento, como lo decíamos, de nuestra identidad. Efesios capítulo 1, versículo 7 nos dice: en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. Romanos 14, versículo 23 nos enseña: pero el que duda si come se condena, porque no lo hace por fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Qué nos recuerda Efesios capítulo 1, versículo 7? Aquí habla de redención. Habla de que el Señor nos perdonó. Tienes una nueva identidad. Ahora eres hijo de Dios. Pasaste de las tinieblas a su luz admirable. Al estar en la luz admirable, ahora tenemos una identidad en Cristo, que esto, mis hermanos, nos da esa base importante para recordar que hemos de criar con libertad. Hemos sido libres por el poder del pecado y de la culpa. Por tanto, la crianza cristiana nace del Evangelio. Los padres que han sido redimidos ya no han de criar desde el miedo. Y esto es muy importante porque algunos podemos empezar a decir ciertas cosas como: yo te voy a criar porque yo no quiero que te pase a ti lo que me pasó a mí. Mis hermanos, hay miedo, hay una culpa, pero el Señor te ha hecho libre. No debemos tomar estos dichos o principios culturales cuando la palabra te ha dado este bello mensaje del Evangelio. Recuerda, el poder del Evangelio ha de libertar.
Por eso, esto de criar en el Señor nos lleva a confiar en la gracia del Señor. Nos lleva a confiar. Por eso es que a veces, como padres, hay padres que entran en crisis y empiezan a tener miedo de sus propios hijos. Temor de sus propios hijos. Yo no sé si usted en algún momento ha visto escenas en centros comerciales o en lugares de niños que desean tener ese regalo, comer eso. Y usted quiere intervenir, no es su hijo. Pero usted quisiera intervenir porque usted ve una escena, lo que llamamos pataleta, y usted dice, y el padre empieza a tener un temor. Entra en temor, pero no en corrección. Pero eso que estamos viendo ahí es solo una mera escena porque algo hay detrás de todo esto. Mis amados, nuestra crianza en el Señor no es basado ni en el miedo, ni en la culpa, ni aún de lo que te sucedió en el pasado cuando te criaron. Ahora en Cristo tenemos una nueva identidad, porque ahora hemos de amar a nuestros hijos como el Señor nos ha amado a nosotros, como el Señor nos ha perdonado a nosotros. Eso es importante. Eso es ver cómo el Evangelio está siendo central en nuestra vida. Aunque parezca difícil, recuerda las verdades del Señor. La autoridad sobre los hijos ha de fluir por el Evangelio, recordando que hemos sido adoptados por Dios. Vea eso maravilloso de la adopción. Antes estábamos sin padre, pero en el amor Él nos rescató y somos sus hijos. Y somos sus hijos. Romanos 14:23 nos habla de que toda acción que no se hace desde la fe es pecado. Significa que incluso cada una de nuestras decisiones de crianza nacen de una conciencia iluminada por la fe, no por la presión cultural, no porque hayas ido a una escuela de padres. Y la escuela de padres hoy me informó algo. ¿Lo filtraste por las Escrituras? ¿Fuiste a las Escrituras o rápidamente tomamos una decisión? La iglesia está para servirte, mi hermano, para servirme. Y es por ello que la crianza debe ser, mis hermanos, iluminada por las Escrituras. No has de criar por comparación. Compararnos tampoco. Es bueno ver lo que hacen otros padres, pero tampoco llegar al nivel ni aún de decir a tus hijos de compararlos con otros hijos. Mis hermanos, esa crianza no está siendo fundamentada por lo que hemos hablado, el amor del Señor, la adopción en Cristo. Ni tampoco, mis hermanos, por las costumbres que traigamos. La crianza fundamentada en la fe significa que vas a agradar a Dios antes que a los hombres. Vas a agradar al Señor antes lo que la misma sociedad nos esté imponiendo o nos esté diciendo. Porque al final son los padres quien Dios ha llamado a criar a sus hijos. Y si por algún momento aún pensamos, a mis hijos los tengo en la iglesia, la profesora, la maestra de niños, ella es la que le tiene que dar el fundamento, o llegar a pensar que simplemente con la instrucción dada en este lugar, y gloria sea el Señor, en el discipulado de jóvenes, centrarlo solo allí. Somos llamados como padres a instruirlos siempre. Siempre. Así que, mis hermanos, hay aspectos entonces que vamos a ver desde las Escrituras que no son negociables. Mis amados padres, en la crianza hay responsabilidades. Hay responsabilidades las cuales nos invitan a ser fieles a Dios para esta hermosa tarea de criar a nuestros hijos. Aspectos como la enseñanza, aspectos como modelar el evangelio, la disciplina, el amor, la preparación para el futuro, actos que deben ser iluminados por la palabra
Y hay otros aspectos que vamos a ver que son ámbitos donde la fe en Cristo nos ha de dar una libertad responsable. Así que veamos algunos aspectos, algunos deberes. El primero de ellos es, y que no es negociable, es enseñar y modelar el Evangelio. Número 1, una tarea de un padre, una madre, enseñar y modelar el Evangelio. Uno de los problemas con la crianza es que todos queremos ser aprobados en nuestros métodos. Y muchas veces convertimos en dogmas nuestras prácticas, métodos, con pocas veces son informados o expuestos por la palabra de Dios. Así que, si voy a modelar el Evangelio, es importante que conozca textos que nos hablan de la crianza. Uno de ellos está en Deuteronomio capítulo 6, versículos 5 al 9. Puede buscar en su Biblia Deuteronomio capítulo 6 del 5 al 9. Leo para ustedes. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Y las atarás como una señal a tu mano y serán insignias entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Vemos, mis hermanos, cómo Dios está hablando a Moisés para que hable al pueblo de Israel y la importancia de enseñar a cada israelita a su hijo. Nosotros podemos ver, mis hermanos, y poder esto traerlo como principio de que la enseñanza para enseñar comienza desde acá. Un corazón que ha sido transformado y regenerado. Un corazón que antes era de piedra, ahora de carne. Este corazón necesita amar al Señor. Solo esto sucede cuando la palabra de Dios realmente habita en nosotros para reflejar una vida que está direccionada por Dios. Entonces, en la crianza, el creyente reconoce que la palabra le informa porque su corazón ha sido transformado. Y que no se trata de hablar de Dios por obligación, sino que es un resultado y ha de fluir de manera natural porque hemos hablado que somos hijos de Dios. ¿Qué hablarás a tus hijos? ¿Qué hablarás a ellos? Recuerda, de la abundancia del corazón habla. Así que el corazón debe estar informado, debe estar siempre expuesto por la palabra de Dios, para que en cada momento puedas direccionar a tu hijo con algún aspecto y no caer en el moralismo, sino siempre arriba la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice esto, la palabra de Dios nos enseña esto, y cómo desde la palabra del Señor empezamos a informar y a formar, recuerda, a nutrir, a hacer crecer, porque ¿quién lo está haciendo? La palabra de Dios. Mis hermanos, es en cada momento. La vida familiar se trata en cada área, en cada momento en el hogar, en la casa, en el camino, en el carro, al acostarse, al levantarse. Esa enseñanza del Evangelio. La enseñanza entonces del Evangelio ha de ser visible en nuestras acciones diarias. No como una imposición religiosa, sino como una vivencia gozosa. Y demuestra que el Evangelio guía nuestras decisiones y transforma nuestro carácter. Que nuestros hijos puedan ver que hay que tomar decisiones, pero que están siendo llenas de sabiduría, no de manera impulsiva, porque también esto está llegando a tu hijo y no estás tomando una decisión rápida, sino que puedes en familia. Hemos de orar por esto. Esta situación que estamos viviendo o aún en comportamientos de nuestros hijos, como desde lo que estamos viviendo nosotros, desde el Evangelio, para así nosotros enseñar a nuestros hijos.
Está siendo visible, mi hermano. Eso que predicamos y eso que creemos, vidas centradas en el Evangelio. Vidas centradas en el Evangelio. Bueno, eso debe ser visible en el Señor y con la ayuda del Espíritu Santo para nuestros hijos. Miren que los niños, ellos aprenden rápido por la observación. Es un método. Los chicos, nadie les dijo cómo 1 año, 2 años, cómo prender un televisor. Pero usted cualquier día vio que tomó el control y prendió el televisor. O vayamos más allá, el uso del celular. ¿De dónde nuestros hijos empiezan a aprender las actividades cotidianas que hacemos, como encender una lámpara, como tomar una cuchara, como escribir? Hay modelos, actores que están dentro del hogar y esos son los padres. Pero también ellos van a ver actitudes, cómo se está respondiendo en el amor de un padre hacia la madre, en el respeto y el amor de la madre hacia el padre. ¿Creen ustedes que también ellos lo están observando? Claro que sí. Por eso esto es una tarea, mis hermanos, que no es con nuestras fuerzas. Es con la ayuda del Señor y de la palabra de Dios. Enseñar a nuestros hijos no se trata de formar personas moralmente correctas, conducirlos a conocer al poder salvador de Dios. Nuestros hijos debemos contarle, mi hermano, la buena noticia. Culturalmente siempre se ha hablado de cuando tu hija o tu hijo vaya a acostarse, cuéntale un cuento. La historia de la princesa y el príncipe. Historias fantásticas, hermosas y de seguro, no estoy diciendo que esté mal, pero imagina que cada noche podamos contarle a nuestros hijos la maravillosa historia y la buena noticia del Evangelio. Decirle que fuimos esclavos y Dios nos liberó en Cristo. Esa liberación se cumple plenamente. Él nos redimió del pecado y nos dio nueva vida. Por eso los padres han de mostrar, modelar y enseñar el Evangelio, no por legalismo ni por positivismo. Recordemos que aunque no podamos salvar a nuestros hijos, somos llamados a ser instrumentos de gracia que le muestren con palabras y acciones el camino de la salvación. Esfuérzate en hacerlo. La obra y la salvación, ¿de quién es? Del Señor. Pero esfuérzate cada día en eso, en mostrarle el Evangelio. Amar a Dios primero es la raíz. Cuando vemos el texto, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, es la raíz de toda buena crianza. Si amas a Dios, amas al prójimo. A veces queremos amar, muchas veces más los que están afuera que los que tenemos adentro. Tratamos más, a veces mejor, pero hay que llamar a todos por igual. Claro que sí, pero a esos niños, a esos jóvenes, a esos adolescentes que tenemos en casa, hemos de amarlo y el mayor amor que puedas dar es mostrar el Evangelio. Mostrar el Evangelio. Mire lo que dice un autor: modelar y enseñar el Evangelio no es simplemente hacer un altar familiar, sino que ellos vean en todo momento que el Evangelio guía nuestras vidas. Estoy diciendo que el altar familiar o lo que se conoce como el momento que se ha llamado altar familiar, donde están los padres, leen la Biblia, oran, está mal, no. Pero debe ser consecuente con las acciones diarias de cada día. De cada día. Otro aspecto muy importante y otro deber, hemos hablado de modelar y enseñar el Evangelio, es la disciplina. Si amamos, vamos a disciplinar. En la disciplina permite hacerles saber a nuestros hijos que los padres son la autoridad
y que son autoridad puesta ¿por quién? Por el Señor. La Biblia presenta la disciplina como un ejercicio de amor paternal y la ausencia de esta como una manifestación de desprecio. La disciplina incluye instrucción, corrección, motivación. Eso incluye la disciplina. Pero nuestro mundo moderno nos quiere presionar a dejar de corregir a nuestros hijos. ¿No han escuchado algo como, no, pero no seas tan fuerte? No seas tan fuerte. Lo vas a traumatizar. Mis hermanos, no dejémonos de, como padres, a veces las costumbres que aquí se quieren entrar. Y a veces no nos damos cuenta, a veces con consejos, y quiero ser lo más amoroso en esto, que hay consejos de abuelos y abuelas. Y que fácilmente no son consejos centrados en las Escrituras. Abuelo, abuela crió. Quien debe criar a nuestros hijos son los padres. Son los padres. ¿Hemos de tomar consejos? Sí, tomar y ver algunos consejos que estén centrados en la palabra del Señor, pero deben ver tus hijos, deben ver mis hijos, que hay decisiones no tomadas por los abuelos, sino por los padres. Por los padres. Eso muchas veces la sociedad enfatiza los derechos de los niños e insiste que dañamos su autoestima si no les dejamos hacer lo que les parezca bien. Hermanos, tal vez tú no lo veas, pero en muchas instituciones, en muchas escuelas de padres, llaman a muchos padres a títulos como ¿cómo entender a tu hijo? Y en muchas, aunque hay buenas motivaciones, es prácticamente dejarlos a la libertad de su expresión, al libre desarrollo de la personalidad. Y yo les pregunto algo sencillo, ¿dónde usted ve eso en la Escritura? Cuando el Señor nos está invitando como padres a disciplinar a nuestros hijos. Y disciplinar es corregir. La Biblia nos manda a corregir, a instruir a nuestros hijos. Tenga cuidado, tengamos cuidado, seamos celosos en el Señor. Mire que dice Hebreos 12, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para vuestra corrección. Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo a quien su padre no discipline? Si amas a tu hijo, debes corregirlo bíblicamente. La corrección bíblica abarca la disciplina ¿con qué? Con la vara. Proverbios 22:15, la necedad está ligada al corazón del niño, mas la vara de la disciplina lo alejará de él. La vara. No rehúses corregir al niño con la vara. Proverbios 23, 13, 14. Si lo castigan con vara, no morirá. Lo castigarás con la vara y librarás su alma del Seol. Proverbios 29, 15. La vara y la reprensión da sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. Mis hermanos, la vara se debe aplicar, sí, pero con mucho cuidado, con mucho amor, pero enseñar las consecuencias de las malas acciones que a quien han ofendido, a quien han desobedecido antes que a los padres, es al Señor. Y a veces al aplicar la vara podemos aplicarlo con ira, y ten cuidado de ello, porque nos sentimos que han ofendido mi nombre. Pero no se trata de eso. La vara representa una autoridad paterna. Debe ser con sabiduría, con amor, no con violencia, no con abuso. En otras palabras, lo central no es el instrumento, es el principio espiritual de la disciplina que busca apartar al hijo del mal y guiar hacia la verdad en Cristo. Efesios 6:4.
En la ley de Cristo, mis hermanos, encontramos: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino que criadlos. ¿En qué? En disciplina e instrucción. Imagine, no terminó así Pablo. La disciplina e instrucción, ¿de quién? ¿De algún apellido importante? No, es del Señor. Y para saber esto tenemos que ir a las palabras que están en la Biblia. Mi hermano, no se trata de corregir con abuso, es de formar integralmente el carácter del niño. Se relaciona con la palabra viva del Padre cristiano que orienta, anima y advierte con ternura. Tanta disciplina e instrucción debe ser del Señor y bajo la autoridad y para su gloria. Si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros vemos este texto es muy importante, aunque no puedo hacer una exégesis, pero miremos algo interesante. El contexto está, Efesios 5:18 dice: sed llenos del Espíritu. Qué hermoso, mi hermano. Es ver que lo que nos enseña la crianza cristiana es imposible hacerlo sin verdaderamente depender del poder del Espíritu Santo. Hay situaciones en nuestros hijos que vamos a necesitar oración. Definitivamente vamos a tener que orar y orar y orar, orar y orar. Ir a la palabra, buscar consejo, ir a la iglesia, ir a los líderes, ir al pastor. Porque estamos dependiendo ¿de quién? Del Señor. Pero el cuerpo de Cristo es la iglesia, iglesia visible. La iglesia ha de ayudarte. Déjate servir. Pero a veces llegamos tarde a la iglesia. Y tristemente llegamos tarde ya cuando ya se le ven las correas pintadas. Y es ver cómo la iglesia nos puede servir, nos puede ayudar. Estamos llamados a vivir como un cuerpo y a unirnos, mis hermanos, en todos esos aspectos. Así que no se trata únicamente de transmitir normas. Esto no lo hagas, esto no lo hagas, esto no lo hagas, esto no lo hagas, porque no lo voy a hacer. El niño te va a preguntar: ¿y por qué? En una ocasión yo estaba hablando y mi hija me hizo una pregunta. Ajá, pero ¿qué es pecado? Claro, tenía que explicarle qué era pecado. Hay palabras, de hecho los catecismos muestran ese modelo pedagógico para enseñar a nuestros hijos. Mis hermanos, solo padres llenos del Espíritu podrán criar hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Es necesario el amor hacia nuestros hijos, una labor muy importante. Nuestros hijos no deben dudar de que los amamos, que son un regalo para nuestras vidas, que los amamos por ser nuestros hijos y no por su forma de actuar obediencia. Qué error cometemos cuando a veces queremos pasar vergüenza a nuestros hijos delante de otras personas. Somos más fáciles para hacer pasar vergüenza que elogiarlos en el amor del Señor. Mis hermanos, Pablo, miren cómo habla a los tesalonicenses. Dice: aún fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza. En otras versiones dice: como madre que cuida con ternura a sus propios hijos. Pablo, ¿cómo está trayendo esa comparación? Esa ilustra el amor de una madre a su hijo en el momento de cómo él ama a los de Tesalónica. Pero también el versículo más adelante sigue con la misma línea y dice: así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos. Porque es fácil exhortar. Pero también hay que consolar. William Gouge, en el libro Los padres y la disciplina, el amor es la fuente del deber paternal. Sin amor, toda corrección se convierte en tiranía. Los padres deben procurar que su disciplina esté mezclada con ternura y con corrección. Una amonestación sin amor se vuelve severidad. Empiezan los hijos a tenerle miedo al padre. Entonces ya ellos van ante la madre y le dicen: no le digas nada. No le digas nada.
Qué triste. Una corrección sin palabras se transforma en dureza. Se necesita un equilibrio entre la autoridad y el amor. Ese es el otro aspecto. Autoridad y amor. El pastor José Lo Mercado cita en uno de sus libros: el padre bíblico camina en un equilibrio delicado entre amar y ejercer autoridad. Debe administrar justicia y extender gracia. No hay un manual detallado para conseguir este delicado equilibrio. Necesitamos la guía del Espíritu Santo y la sabiduría del Evangelio. ¿Qué dice Santiago? Que podemos pedir al Señor ¿qué? Sabiduría. ¿Y Él qué va a hacer? La va a dar sin reproche. Así que solo autoridad, el mismo Santiago habla de que solo autoridad, estamos diciendo que la ira humana puede crear la justicia de Dios. Con ira y con rabia, cuando estés allí, eso no va a producir. Más bien, produciremos rebeldía en ellos. No provoquéis a ira a vuestros hijos, dice Pablo a los Efesios. Por otro lado está el otro extremo. Si le damos amor, solo amor. Ay, el precioso de la casa con 40 años ahí en el cuarto. El pechiche de la casa. Ese es mi hijo amado. Ay, por favor. Mis hermanos, yo entiendo que en la crianza hay diferentes etapas. Ya 40 años, ya, ¿verdad? Pero hay ciertas etapas donde ahora posiblemente tú estés criando un bebé, tú estés criando un niño de 8, un niño de 15, 16, 18, está bien. Pero la raíz, ellos nacieron, mis hermanos. En ellos está el pecado y necesitan el Evangelio. Y aunque tú lo veas bebé, en él hay pecado. Mis hermanos, necesitamos instruir porque aún desde muy bebés empiezan, ¿verdad?, a manipular. Ten autoridad, pero en amor. No podemos hacer que caer en una sola de estas características: autoridad, tiranía. Solo amor y paz. Porque harás posible provocar a ira a tu hijo. Otra cosa, ven a un padre de una forma, ven a una madre de otra forma. Y en un hogar los padres deben estar de acuerdo. Deben estar de acuerdo entendiendo la autoridad del padre, el llamado del rol que hemos aprendido como hombre de Dios, como padre, y de tu rol como mujer. Es importante tenerlo en cuenta. Dios nos creó para esto, para recibir, ¿verdad? Hemos recibido del Señor amonestación, pero también amor. Y otro aspecto es preparar a tu hijo para el futuro. Dice la Biblia en Proverbios 6:6, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Los padres deben instruir a sus hijos en ser buenos mayordomos, pero sobre todo prepararlos en el Señor. Prepararlos para un día, mis hermanos, hemos de encontrarnos con el Señor, prepararnos para la eternidad. Los padres deben ser intencionales en mostrar la realidad del mundo desde una cosmovisión bíblica, hablando con verdad y temas incluso difíciles. No deben aprender de sus amigos sobre el sexo o las realidades de la vida. Requiere que el padre tenga cercanía con sus hijos. Deben haber conversaciones en su momento difíciles, porque si hoy tú no lo enseñas, otro lo enseña. Otro lo va a enseñar. Y ese otro, si no, sabemos que si no eres tú, es posible que llegue sin la centralidad de la palabra. Y es peligroso. Sus hijos no han de aprender de los impíos, sino de padres piadosos. Así que, hermanos, hemos visto hasta ahora principios esenciales que nos llevan a la fidelidad a Dios para criar a nuestros hijos en sabiduría. Pero hay algunos principios, y sabemos que no todos los hogares son iguales, y dentro de los límites bíblicos, cada padre ha de aplicar la sabiduría, principios divinos con discernimiento. Hay algunas cosas que la Biblia enseña, pero no establece como un método único, por ejemplo, en la disciplina.
Cada hijo es distinto, algunos van a necesitar más corrección, otros más diálogo, pero al final está corrigiendo. Algunos padres corrigen con palabras, otros con restricciones, otros con la vara. La vara, recuerda, se considera un recurso legítimo, pero último aplicable solo con discernimiento, mis hermanos, nunca con crueldad. Recuerda también la amonestación verbal y la enseñanza paciente. Mis hermanos, lo importante no es el método, sino el corazón del padre al ejercer una autoridad responsable, amorosa y guiada por el Espíritu, fundamentado en la palabra de Dios. Otro aspecto que es la educación formal de los hijos. Instruir a los hijos en el Evangelio ya sabemos que es un deber no negociable. Pero hay métodos educativos. Alguien puede tener a su hijo en una escuela pública, otro en una institución privada, otro escuela en casa. Es una decisión de conciencia. Cada familia debe orar y decidir qué opción facilita, ¿verdad?, en su labor espiritual y tener en cuenta muy bien el contexto. Otro aspecto es ninguna modalidad, escuela pública, privada, hace que a una familia más cristiana. Lo esencial es que Cristo sea el centro. Si está en una institución pública, si está en una institución privada, sigue siendo el padre el responsable de instruir a sus hijos en cualquier contexto donde esté. Es importante, es real. Los padres son los principales responsables de la enseñanza y deben ser activos en la formación de la fe. Aunque deleguen materias seculares a instituciones educativas, sigue siendo el padre el responsable de la crianza y de la formación de sus hijos. Como conclusión, mis hermanos, padres y madres, criemos bajo la libertad que Cristo nos dio, no según la culpa o la comparación, sino según la gracia que nos ha alcanzado. Que nuestros hogares reflejen el Evangelio, donde la autoridad se ejerce con amor, con disciplina, con ternura. Recordemos Gálatas 5:13. Vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, servíos por amor los unos a los otros. Oremos, mis hermanos.